Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la fiesta de nuestra capilla aquí en Brasil, la fiesta de la Madre de Dios, su entrada en el templo de Jerusalén. Digamos pues unas palabras acerca de la fiesta que celebramos. ¿Qué es lo que significa esto teológicamente para el templo de Jerusalén, para Nuestra Señora y también ascéticamente para nosotros los cristianos ortodoxos? La entrada de Madre de Dios, hablando históricamente, para decir unas palabras acerca de la tradición, lo que nos cuenta la tradición, cómo pasó, la Madre de Dios fue llevada al templo como la promesa de Joaquín y Ana, cuando ellos, uno en desierto de Joseba y otra, o sea, Joaquín en el desierto de Joseba y la Santa Ana en el jardín de la casa que tenían, oraron y prometieron el fruto suyo a Dios, que si Dios les iba a bendecir con el fruto de vientre de Santa Ana, ellos iban a dedicar este fruto a Dios. Y después de recibir esta bendición de todas las bendiciones, la niña prometida como descendiente de David, del cual saldría el Mesías, ellos cuando ella ya cumplió alrededor de 3 años, tradición nos dice, llevaron al templo para dedicarla, para llevarla al templo como una ofrenda de su parte, como un cumplimiento de la promesa de ofrecer esta niña como sacrificio a Dios. Y ahí pasó una cosa que nos habla, nos dice la magnitud, el calibre de la Madre de Dios, de quién era esta persona tan increíble. Ahí en estos momentos claves, cuando ella es llevada al templo, nos revela lo increíblemente grandiosa que era Madre de Dios de dentro, espiritualmente. Porque una niña de 3 años es llevada al templo, y normalmente niños de 3 años no pueden hacer decisiones grandes como dedicar ellos mismos su vida a Dios. La cosa que no podemos hacer esto cuando llegamos a una edad, después de evaluar muchas veces, bueno, si eso tengo fuerzas o no, y tal y cual. Así la gente normalmente llega a decisión de dedicar su vida a Dios en monacato o en sacerdocio o otro servicio de Dios. Pero no vemos tal cosa en la Madre de Dios. La Madre de Dios, cuando se le ofreció la invitación de dedicar ella misma, una niña de 3 años, de dedicar su vida a Dios, ella no vaciló, ella no miró atrás, ella no tenía ninguna duda, sino que corrió, una niña de 3 años con brazos abiertos hacia Dios. Porque cuando fue llevada en el templo y le fue abierta las puertas del templo y sus papás estaban detrás mirando a ella, no volteando ni una vez, la pequeña niña corrió en los brazos del sacerdote que la estaba esperando en las puertas abiertas, y fue recibida como este paso de la Madre de Dios fue recibida como una ofrenda más pura, una ofrenda aceptable en los ojos de Dios. Ahí nos revela esta fiesta un detalle pequeño de cuál grande era la Madre de Dios, cuál sublime, cuál celestial ya en su niñez era su persona, su vida, sus deseos, porque en 3 años de edad esta muchacha elegida por Dios, destinada a ser la madre de Dios, hace un paso que para humanos es difícil, de poner al lado el mundo, hasta las cosas agradables del mundo, que son padres. Para niño decir no a sus papás es algo imposible, parece. Por eso era la Madre de Dios tan diferente, siendo humano, siendo de nuestra raíz de Adán, también tenía algo celestial en ella, es su manera de ser, por las oraciones de tantos antepasados santos que tenía ella, empezando por Abraham, acabando con Joaquín y Ana, todas estas oraciones de gente santa que Dios bendijo
y con quienes trabajó para que saliese de raíz de Abraham de Jesé y David, saliese este fruto tan bello a través de todas estas oraciones y su propia voluntad. Ella hizo tal paso que nos revela su estado espiritual. Y ese paso de la Madre de Dios era como un preludio a aquel paso que ella daría por parte de toda la humanidad en el trabajo de el ministerio de nuestra salvación. Cuando después de unos 12 años, cuando Arcángel Gabriel iba a venir y decir a la Madre de Dios que su vientre sería el trono de Dios, de que Altísimo bendeciría su vientre y que ella sería la madre de hijo de Dios, ella habló por parte de toda la humanidad, todo el género humano, todos los hijos de Adán: he aquí la sierva de Dios, sea conmigo según la voluntad de Dios. Estas palabras que son la raíz de nuestra salvación, a través del cual la humanidad dice sí a Dios, de que quiere salvarse, llegar estas palabras empezaron allá. Sí, claro, la Madre de Dios fue bendecida en su vientre. Si Jeremías el profeta fue visto por Dios en su vientre, en vientre de su madre, y bendecido ahí, pues claro que la Madre de Dios aún más, en su vientre, desde la concepción, fue bendecida. Pero se necesitaba poner su propia voluntad en el trabajo de salvación, porque no era algo decidido para la Madre de Dios por Dios, no. Ella tenía que poner su parte, y poner su parte en el trabajo más grande de toda la humanidad, el servicio a Dios y a humanidad más grande de toda la historia de la humanidad, que fue el servicio y ministerio de la Madre de Dios. Fue algo que pasó increíblemente. La Madre de Dios misma estaba preparándose para esto a través de pasos así, y el paso que vemos que era paso clave de abandonar el mundo y dedicarse a Dios con su propia voluntad, pasó en esta fiesta de la entrada de la Madre de Dios en el templo. Y al entrar, ella se mantuvo en el aislamiento del mundo, dedicada literalmente a Dios, y estando en oración pura en el Santo de los Santos, hasta que fue llevada por José a prepararse para aquel ministerio que ella iba a emprender. Por eso, con la entrada también podemos decir que se cumple el propósito del templo de Jerusalén. Con la entrada de Madre de Dios se cumple la razón por la existencia del templo, porque el templo y todo aquello que estaba en el templo eran tipos, o sea, eran simbolismos de la Madre de Dios. Ahí leímos a San Pablo decir claramente como todas las cosas antiguamente, todas las acciones litúrgicas, hasta vasijas litúrgicas, todo el templo y todas las cosas santas que ella está en el templo eran símbolos de la Madre de Dios, de la encarnación, de Madre de Dios siendo la vasija y el arca y el tabernáculo y todas las cosas, otras santas cosas litúrgicas del Antiguo Testamento. Ella era el cumplimiento de todo esto, porque todo indicaba hacia ella. Si queremos encontrar una palabra para describir todo el Antiguo Testamento, es la Madre de Dios. Todo el Antiguo Testamento es preparación para ella, para su venida, y todas las cosas enigmáticas en el Antiguo Testamento, en el servicio litúrgico en el templo, son símbolos de la Madre de Dios, en el cumplimiento de aquella gran presencia de Dios entre los humanos que pasó con ella. Porque en el Antiguo Testamento, en el templo, la presencia de Dios está, pero es simbolizada, vemos en símbolos y en enigmas de cómo Dios va a morar entre hombres. Vemos de manera que es muy
fuerte, muy profunda, pero enigmática al mismo tiempo. Con la Madre de Dios todo esto se descubre y vemos claramente de cómo Dios a través de cosas simbólicas, proféticas del Antiguo Testamento indicaba de cómo iba a morar entre los hombres. Y la cosa, el símbolo más potente, más fuerte del Antiguo Testamento de la Madre de Dios es el símbolo de arca de alianza. La manera en que arca simboliza a la Madre de Dios es como hasta podemos sentirlo, por como arca era el símbolo de la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque el arca era la morada de Dios entre los israelitas. Era el sitio de misericordia, o sea, el trono de misericordia, donde Dios se sentaba con su gracia, con su energía, para bendecir, para dar el perdón a toda la humanidad y bendecir toda la humanidad a través de este sitio concreto que Él eligió, el arca. Y tal y como la Madre de Dios era el cumplimiento de verdad Dios morando entre los hombres. Y en arca de alianza Dios en su energía moraba sobre el arca como en el trono, en la Madre de Dios ella se hizo el trono vivo de nuestro Dios. Y el arca era santo por dos razones. Primero, por tres razones. Primero, porque la madera misma de arca fue hecha de un árbol que no se corrompe. Si pones este árbol hasta en agua, no se pudre. Era un árbol especial. En español se me escapa la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, pero si veréis es de acacia. Es un tipo de acacia, de acuerdo. No se corrompe, es incorruptible este árbol, que es el símbolo de la incorruptibilidad de la Madre de Dios, que era incorrupta en su ser, en sus pensamientos, en su corazón. Esta incorruptibilidad de la madera del arca es el simbolismo de la incorrupción de la Madre de Dios. Y arca también era el sitio donde donde tenían en un sitio, en un espacio, o sea, en una caja, todas las cosas más santas de Israel. Ahí estaba trozos de maná de Sinaí, o sea, con el que comieron los israelitas en el desierto. Ahí estaba la vara de Aarón que floreció. Ahí estaban las tabletas de la ley, de 10 mandamientos, o sea, cosas más santas que Israel tenía, ellos estaban guardadas en el arca de alianza. Así también, las cosas más santas que humanidad puede tener en su corazón, la cosa más santa que pensamientos, disposiciones más santas que humanidad puede producir, estaban en el corazón de la Madre de Dios. La Madre de Dios es ahí donde se guardan las cosas más santas que como humanidad puede llegar, puede progresar y puede tener. Así también vemos como el simbolismo de arca, como donde se guardan las cosas santas, más santas de humanidad, es el simbolismo de la Madre de Dios, que tiene todo lo más santo que puede llegar a la humanidad en su corazón, en su mente, ella lo tenía. Y también vemos como el arca de alianza era el sitio donde una vez entraba el sumo sacerdote como escuchamos a Pablo el apóstol, con sangre y poniendo sangre del sacrificio sobre el arca, con eso pedía el perdón una vez al año para todo el pueblo de Israel. Ahí vemos el simbolismo de encarnación, que a través de la sangre del arca viviente del Señor, o sea, la Madre de Dios, Dios iba a ser hombre para la redención de toda humanidad, para el perdón que Él nos iba a otorgar a través de su encarnación. Y, o sea, esa sangre con el cual el sacerdote entra ahí en el Santo de los Santos es simbolismo de la encarnación a través de la Madre de Dios. Por eso, la entrada de la Madre de Dios en el Santo de los Santos es cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, es cumplimiento de todos los simbolismos. Ella ocupa el sitio ahora
en el Santo de los Santos que pertenece a ella por derecho, porque hasta el Arca de Alianza es símbolo comparado con ella. Ella es la viva Arca de Alianza, cuando el antiguo era simbólico, y hasta el antiguo ya no estaba en el Santo de los Santos. Después del saqueo de Jerusalén por los babilonios, hay varias tradiciones que pasó con Arca. Queremos creer que, según una tradición, que el profeta Jeremías lo guardó en un sitio que es inaccesible, no sabemos, se perdió la memoria de lo que pasó con el arca, pero el hecho es que en el templo consagrado y después ampliado, más reconsagrado por cuando el retorno del cautiverio de Babilonia, y después ampliado por el rey Herodes, ahí en el Santo de los Santos ya no estaba el arca. El sitio de arca era conmemorado por una piedra, y ya está, porque arca no tenían y no podían tener otra, sino que la que recibieron por Moisés. Por eso el sitio de Santo de los Santos estaba libre, estaba esperando a la viva y real y veraz Arca de Alianza, que era la Madre de Dios, que ella ocupa en esta fiesta. Al entrar en el Santo de los Santos, cosa inimaginable para cualquiera de aquellos tiempos, ella ocupa un sitio santísimo de todos los sitios santos que existía, porque le pertenecía por el trabajo, por el ministerio que iba a cumplir, de ser arca viva, real de la alianza, donde iba a morar Dios para nuestra salvación. Por eso vemos que es cumplimiento del propósito del templo, y también es consagración de la Madre de Dios misma para su trabajo, donde ella pone su propia voluntad de querer ser dedicada a Dios. En esta fiesta vemos las ambas cosas, el templo llegando a tener cumplimiento y la Madre de Dios siendo consagrada por su propia voluntad al trabajo de ser elegida de Dios, ofrendida a Dios, de ser elegida para tan gran ministerio de ser Madre de Dios viviente. Pero también para nosotros es un ejemplo muy grande de cuál grande es la necesidad de estar apartado del mundo. Si la Madre de Dios necesitaba tal cosa para su ministerio, ¿cuánto más necesitamos nosotros, que somos mucho más incomparables, ni podemos ponernos el mismo género que la Madre de Dios? Ella es más celestial que terrenal. Pues si ella necesitaba para ella ser dedicada perfectamente a Dios, necesitaba estar apartada de Dios, del mundo para Dios, siendo dedicada a Dios. ¿Cuánto más necesitamos nosotros el silencio, el ser apartado, de tener una separación saludable del mundo, hasta cosas buenas del mundo, que muchas veces se hacen por ser buenas, unas distracciones más feroces que las cosas pecaminosas, que sabemos que de los cuales tenemos que huir. Por eso, estar apartado de todo para Dios no es solo para los santos y para monjes, no, es el trabajo de cada cristiano ortodoxo. Y la manera de apartarse del mundo, hay varios grados y varias maneras. Hay gente que pues se aparta dedicándose a ser monje, pues dice adiós a sus padres, a su familia, a su trabajo, a la sociedad, y se va al monasterio. Y esta es la manera, digamos así, una manera, ¿no?, de manera más perfecta, pero no es la única manera. Cristianos ortodoxos diariamente tienen que apartar un tiempo para estar apartado del mundo por Dios. Igual que los monjes, aunque están en el monasterio, diariamente tienen que apartar sus pensamientos del mundo, apartar sus pensamientos de las cosas del mundo, para estar cumpliendo aquella separación por la cual vinieron al monasterio.
seamos laicos, tenemos mujer o esposo o esposa, tenemos hijos, tenemos trabajo, sea lo que sea, el trabajo de apartarse, de dedicar un tiempo de día, el bendito día que nos Dios da, día y noche, apartar por Dios y para estar solos con Él. Esto es el trabajo de cada cristiano ortodoxo. Y esto se nos enseña cuando nos dice la iglesia de llevar una regla de oración donde nosotros solos con Dios en un sitio donde estamos físicamente hasta solos con Dios, cerraremos las puertas al mundo y ahí dedicaremos unos minutos para estar solos con Dios. Un santo de los padres del desierto decía que si el hombre nos dice que en el mundo estamos solo Dios y yo, nunca tendrá el sentimiento necesario para verdaderamente orar. Así es el pensamiento que debe tener. En el mundo, cuando uno entra en el trabajo de oración, cuando entra a orar diariamente, el pensamiento, la actitud que debe tener es: ahora mismo no existe nadie, solo está Dios y yo. Y veréis cómo de manera diferente veremos todo. Veréis cómo de momento se transforma, cómo miramos todo, cómo desaparece. En un segundo, el mundo veremos como algo que no tiene realidad en aquellos momentos para nosotros. Este es apartamiento del mundo. Esto es separarse del mundo y se puede hacer cotidianamente, diariamente. Un gran trabajador de esta separación del mundo, aunque estando en el mundo, es nuestro amado anciano Hierónimos, ¿no? Que nos decía hasta que cada cristiano tiene que ser ladrón. Y cuando le preguntaban por qué, cómo puede ser ladrón, a robar el tiempo de otras cosas para la oración. Robar 10 minutos aquí de tal cosa, otros 5 minutos allá, y juntos congregar una media hora, una hora, menos, más, lo que uno puede diariamente para ser apartado, para estar en estos minutos solos con Dios, pensando y sabiendo, internalizando de que en aquellos minutos no existe nada y nadie, solo Dios y yo. Y ahí vemos cómo con arrepentimiento, con mucho dolor de corazón, estaremos hablando vivamente con Dios, porque no habrá hasta en cabeza distracción, no existirá nada que nos distraiga para poner nuestro pensamiento aparte, o sea, de aquel meta que tenemos durante la oración, de estar hablando con Dios, de estar hablando cara a cara, estar sintiendo espiritualmente en nuestra mente, en nuestro corazón, su presencia, de que solo estamos Él y yo. Esto sí que es ser apartado, esto sí que es el fundamento de vida de oración. Y la Madre de Dios es la mayor maestra en esto, la mayor esicasta, la que enseña a la esequía, al silencio, a ser apartado del mundo. Ella es la líder, la que lidera a todos los que intentaron durante su vida, sean monjes o laicos, sean ermitaños o gente del cenobio, que intentaron con todas sus fuerzas de ser dedicados a Dios de alguna manera, tener dedicación a Dios o ser apartado del mundo. Por eso, especialmente en esta fiesta de la entrada de la Madre de Dios en el templo, oremos por esto a la Madre de Dios, que nos dé este espíritu, esta atención, este compromiso de, aunque estemos en monasterio en el mundo, sea donde seamos, somos pueblo de Dios, somos la nación real, somos el pueblo escogido, el nuevo Israel, y todos somos dedicados a Dios, todos somos pueblo sacerdotal, cada uno, de niños a viejos, de hombres a mujeres, somos sacerdotes de Dios, porque al comulgar los santos misterios del cuerpo y de sangre, somos co-sacrificadores con el sacerdote que está
oficiando, nosotros no estamos asistiendo solo, sino que estamos co-sirviendo. Por eso se llama pueblo sacerdotal. Entonces, ¿cuánto se pide de nosotros? Tal grande fue la gracia que nos dada al pueblo de Nuevo Israel, que es los cristianos ortodoxos, que se nos pide que si tal gran gracia nos fue dada, que demos un poco, unos minutos al día, a hacer de verdad aquellos que se nos espera. Unos dedicados, apartados, ofrendados a Dios, unos solos con Él, para orar como se debe y para así llegar a aquel meta que todos queremos, al reino de los cielos. Amén. Amén.